Segundo bloque de Agencia Paco 1 TV, quinta temporada. En esta ocasión estamos con Alejandro Banoli, expresidente del Banco Central. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir a visitarnos. No, un gusto. Bueno, el gobierno tuvo lo que pareció una semana de grandes logros. Había estabilizado el dólar. Morgan Sachs declaró mercado emergente, sorprendentemente en Argentina. Incluso la selección ganó y había ahí un tufillo de que el gobierno iba a aprovechar para hacer proyectos, iba a meter proyectos sobre la reforma laboral en Congreso, estaba dando vuelta esa idea. Hoy arrancamos, desayunamos el día con el crack de la bolsa local. ¿Qué pasa? ¿Por qué no arranca la economía? ¿Y qué pasa con el dólar? Bueno, la economía no arranca porque vos imaginate, hoy por hoy, con las tasas de interés que ha puesto el Banco Central en estos meses para parar una corrida derivada de los profundos déficits que tiene la economía argentina, no hay emprendimiento productivo con tasa del 40% que valga. Pero entonces, ¿es verdad? ¿El Estado gasta demasiado? ¿Qué es lo que pasa? Sí y no, porque en realidad el problema está en que Macri bajó impuestos básicamente a los sectores de mayor poder económico, las retenciones al agro, a las mineras. Entonces, aumentó el gasto, pero ¿sabes básicamente por qué? No porque esté aumentando en salud, en educación, no se ve. Aumentó, se duplicó el monto de los intereses de la deuda como producto del fenomenal aumento de la deuda que se generó en este gobierno. O sea que efectivamente... O sea, menos impuestos que se cobran y más gasto, pero no gasto para la gente, gasto para pagar la deuda. Bien, y el problema de los dólares, digamos, esos pesos, ¿por qué ese déficit en pesos se transforma en un agujero de dólares fenomenal que la demanda tiende infinita o que todo el mundo empieza a desprenderse los pesos? Bueno, teníamos ese problema del déficit fiscal que incrementó este gobierno, pero hay un problema más grave que vos me estás preguntando. La Argentina tiene un déficit muy grande de la balanza de pagos, del sector externo. ¿Aparte del déficit de Estado o sumado al déficit de Estado? No, es paralelo. ¿Por qué? De cómo se origina ese déficit del sector externo, que para hablar en criollo es falta de dólares, así como el déficit fiscal es falta de pesos del Estado, esto es falta de dólares de la Argentina. O sea, déficit gemelos. Exactamente. Esto tiene que ver con la apertura importadora, las exportaciones no crecen y las importaciones estaban volando. Y por otro lado, toda una serie de filtraciones que permitió la eliminación de todas las regulaciones que tenía la economía, los capitales especulativos, es decir, multinacionales llevándose el dinero vía utilidades y los grandes capitales que hicieron la bicicleta financiera, ganaron con el dólar quieto y en un momento dado, fin del año pasado, empezaron a fugar. Y bueno, esto tiene que ver con esta corrida que estamos teniendo. Y en el interín, esa apertura importadora y esa apertura financiera generaron un déficit de balanza de pagos con una fuga de capitales creciente y récord. Yo te voy a preparar unas preguntas que habíamos pensado antes, pero me parece que está dando vuelta todo el tiempo es ¿cuánto vale el peso? ¿Cuánto vale el dólar, digamos? ¿El gobierno encontró un nuevo valor que pueda hacerlo sustentable, el valor del dólar y del peso, de acá, no sé, un mediano plazo, a las elecciones del año que viene? ¿Puede estabilizar el precio en 12 meses? Mirá, yo creo que como una regla más o menos simple, el dólar va a subir en relación a la capacidad que tenga el gobierno de contener la inflación. Y la verdad es que todavía los precios en la economía no ajustaron lo que aumentó el dólar. O sea, el dólar... ¿Hay un coletazo pendiente? Claro, inflación más. Claro. El dólar aumentó casi un 60% en este año, ¿no? Desde enero hasta junio. Y los precios en el año van a aumentar seguro más de un 30%. Entonces, vos tenés un desfasaje. La inflación mayorista aumentó mucho más que la minorista. Y si los precios no aumentan es porque, por más que para muchos los costos son impagables, no hay demanda, o sea, digamos, no hay capacidad de consumo que permita afrontar. Por eso las pymes están en una trampa. Si aumentan los precios, no le venden a nadie. Y si no los pueden aumentar, van a perder. Quiebran. Y yo, bueno, había notado algunos apuntes para esta charla. El gobierno disponía o decía o afirmaba, Sturzenegger casi reclamaba ante las cámaras que él se sentaba sobre 60.000 millones de dólares. Uno entiende que era un número de dólares suficiente para esterilizar cualquier corrida. ¿Hay 60.000 millones reales en el Banco Central? ¿Está esa plata?
¿O son afirmaciones de orden política, comunicacionales? No, o sea, las reservas son reales. ¿Cuál es el problema? Que la deuda subió mucho más que las reservas. Es decir, gran parte de ese incremento en las reservas no fue porque la Argentina exportó más o porque vinieron inversiones reales. El aumento en las reservas fue la contrapartida del endeudamiento y esta burbuja financiera que hoy está saliendo. Por eso cuando los capitales quieren salir, ¿qué hace? El Banco Central tuvo que vender reservas y aún así no pudo parar la corrida. Con el peor de los mundos, porque perdimos más de 11.000 millones de dólares de reservas y una devaluación del 60%. ¿Cuál fue el resultado? Una inflación galopante y una recesión en la economía cada vez más profunda. ¿Y vos crees que el gobierno va a controlar la inflación? Ese 30-40% latente, si el dólar, porque hoy de vuelta volvió a dispararse, digamos, si el dólar se sostiene 28.6. Ese coletazo de 30 puntos esperando, ¿el gobierno va a poder atajar de alguna manera? ¿Lo imaginás? Mira, no la podía controlar, ¿por qué? Porque el gobierno se metió en una trampa que es que generó una serie de aumentos, los tarifazos, que los ligó al tipo de cambio. Por eso ahora los nuevos funcionarios, Guido Aranguren, están tratando de alguna manera de tratar de desvincular el aumento en las naftas y en las tarifas y en los servicios de la evolución del dólar. Claro, porque ¿qué era lo que pasaba? Se había generado una inflación en dólares e inercial. Entonces, si el gobierno no desactiva el aumento de costos, que es beneficiar a los grandes grupos económicos, no se puede frenar la inflación. O se puede frenar al costo de una gran recesión como estamos viviendo. A ver si entiendo bien, Alejandro. Sube el dólar, están atadas tarifas, entonces yo, Edenor, subo las tarifas. Sube las tarifas, sube la inflación. Exactamente, porque toda la cadena de costos de la economía usa tarifas, usa energía, y entonces todo aumenta. Y esa masa de recursos que recaudan las grandes empresas va a consumir dólares. Así es. Ese es el circuito. Ese es el circuito. Y por otro lado, la fuga de capitales, ¿no? Con lo cual, vos tenés un gran agujero de dólares y te digo algo, el dinero que ingresa del FMI no alcanza para compensar esos agujeros. Es decir, Argentina hoy tiene lo que técnicamente se llama déficit de cuenta corriente, que es la balanza comercial, o sea, lo que importamos de más de lo que exportamos, más lo que sale por intereses y utilidades de las multinacionales, de 30.000 millones de dólares. ¿Eso fue dato del 17? No, es lo que se proyecta para 2018 siendo conservador. Okay. Y por otro lado, está una fuga de capitales no menor este año a los 25.000 millones de dólares. Suma los 30 más los 25, 55.000 millones de dólares es casi el doble del programa con el fondo completo. Así que se está previsto en 3 años. Entonces, todo el mundo ve que hoy la Argentina tiene un fenomenal déficit de dólares. Entonces, más allá de especulaciones y bicicletas de corto plazo, la tendencia es a dolarizar. Claro. Y por otro lado, vos estás viendo, ¿te acordás que volvió el riesgo país? Claro, de vuelta. O sea, el riesgo país, sí, que había bajado y el gobierno se vanagloriaba y está en 600 puntos. El nivel más alto del gobierno de Macri. Pero yo te escucho y lo que digo es, me desprendo de cada peso que me sobre, digamos, porque la lógica es que la espiral continúe. Y de alguna manera, por eso mucha gente, ¿qué es lo que hace? Trata, con los pocos ingresos que tiene, de ir al centro de compras que sea y comprar los bienes esenciales, porque 20 días después, 30 días después, con una inflación que no baja del 3% mensual y que tampoco representa la canasta, porque hoy cuando a vos te dicen que la inflación es 2,4, 2,5, eso supone que lo que vos gastás en energía y en transporte es lo que gastabas 10 años atrás. Hoy estás gastando mucho más de cosas que están aumentando mucho más, con lo cual la inflación real para la gente es mucho más alta que los índices que publica el Claro, y a medida que vas bajando, los alimentos pesan mucho más. Y hay una pérdida de salario real hasta acá, y por eso creo que tienen que flexibilizar algo las paritarias, porque si no, realmente la situación social va a ser explosiva. Una pérdida de 12 o 15 puntos del salario solo de este año, más lo acumulado que se perdió en estos 2 años. Tremendo el número de estación. Luis Caputo del Banco Central, ¿qué te parece? ¿Por qué lo ponen ahí y qué es lo que él puede hacer para modificar? Porque el gobierno ve este problema, lo está empezando a ver. Bueno, el gobierno creo que intenta 2 cosas. Por un lado, mejorar el manejo de la ingeniería financiera,
el tratar de lograr que alguna parte de los capitales financieros que están huyendo vuelvan, y en este sentido Caputo creo que es hábil como negociador de bonos, pero esto ya lo vivimos, ¿no? En la época de Martínez de Oz, lo vivimos en los 90. No hay ingeniería financiera que valga, no hay endeudamiento si vos tenés una economía que no genera capacidad de pago. Entonces, si el gobierno no resuelve estos desequilibrios que ha creado, y por el momento yo no veo ninguna circunstancia que me permita ver que el gobierno se plantea cambios de fondo, por más que pongas a Caputo o a cualquiera que sea simpático o funcional del sistema financiero, los miembros del sistema financiero, como siempre, van a defender sus intereses permanentes y cuidar sus fondos. Vos sabés que, Alejandro, le contábamos a los televidentes, hace poco le hicimos una entrevista a Alejandro, y yo estaba como desconfiado de las tesis catastrofistas, porque bueno, uno como opositor, como en una línea muy crítica al gobierno, siempre desconfía. Pero, digamos, por otras cosas que vengo charlando, por esta entrevista con vos, la verdad que el escenario, ¿se parece al de fines 80, un escenario de corridas y de inflación imparable? Mirá, yo creo que todavía, y te lo dije en esa entrevista, creo que el gobierno sigue teniendo margen, pero si el gobierno sigue acumulando errores y no corrige los desequilibrios, los riesgos de una inflación que se espiralice, como en los años 80, son muy grandes. Porque tenemos, o sea, la economía está todo mal, déficit fiscal, déficit externo, endeudamiento, inflación, recesión, y no hay manera de financiar esos desequilibrios. Entonces, no hay una variable sobre la cual pueda fondearse. Claro, por eso digo, ¿qué tendría que hacer el gobierno? El gobierno tendría que frenar ya la apertura importadora que está vaciando el aparato productivo. Crisis de gobierno. Tendría que poner controles de capitales para frenar la fuga. Para cerrar el programa, crisis de gobierno desesperado, gran coalición, llamó a una mesa. Manoli, vuelva por favor al Banco Central. ¿Qué medida toma usted? Bueno, lo que te decía, frenar la apertura importadora, volver a poner controles de capitales, es ilógico. Mira, ¿qué hace Trump? ¿Qué hace la Unión Europea? ¿Qué hace China? Defiende su mercado interno. Hay que volver a defender el mercado interno, hay que volver a poner en marcha la Argentina productiva. Es la única manera de resolver los desequilibrios. No hay precio del dólar que resuelva ese problema. Porque no, por supuesto. Si devaluó, ¿no estaría estimulando las exportaciones? Sí, lo que pasa es que una devaluación te contrae algo, te reduce las importaciones, pero ¿qué pasa? Es muy difícil exportar más en un mundo que se cierra, y por otro lado una devaluación te hace más cara la deuda, ¿sí? Con lo cual me parece que una devaluación sola, con ajuste y endeudamiento, te agravan los problemas. Por eso te digo, creo que es ineludible volver a hacer de que las empresas vuelvan a tener rentabilidad, no cobrando cualquier cosa, sino evitando estas situaciones de competencia desleal con el mundo, y por otro lado, bueno, la bicicleta financiera, que hay que cortarlo de raíz y volver a imponer algunos controles para evitar una fuga, porque aunque ingrese la plata del fondo, si se va por la otra ventanilla, pan para hoy, hambre para mañana, deuda y fuga. Hasta Melconian está diciendo eso ahora. Yo lo he visto a Melconian con la metáfora del Velociraptor, pero era algo así. Quiero cerrar con una última pregunta, a ver si estoy pensando bien este problema. Cuando asumió Caputo, todo el mundo decía, bueno, es un trader. Importante, es un trader. Yo no sabía que era un trader, me pongo a investigar. Bueno, eso es lo que yo entendí, es un comprador y un vendedor de bonos. Entonces dice, el trader no le importa el largo plazo. Compra y vende bonos en función de lo que él cree que va a valer mañana. Eso. Y si mañana vale un poco más, le sirve y comprará los bonos baratos que pasado mañana de vuelta estarán más caros. Es un poco la filosofía del gobierno en general, ¿no? Como el mega corto plazo. Sí, absolutamente. Creo que hay una visión miope, cortoplacista. Y bueno, me parece que la única manera es tener una visión estratégica de largo plazo y ver el contexto. Me parece que una cosa que tiene el gobierno es una falta de sentido de la realidad. Porque plantear una apertura, una integración al mundo, en un mundo que se cierra, verdaderamente es ser muy poco pragmático. Son empresarios, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que ellos piensen tan mágicamente gente que viene del mundo de los negocios? Y bueno, yo creo que hay una combinación de miopía ideológica, que muchos la tienen, Sturzenegger creo que era un caso paradigmático. Cruzados del... Y por otro lado, intereses de corto plazo, ¿no? Me parece que una parte del gobierno solo está pensando en sus intereses de corto plazo, no está pensando en la solución en la Argentina. Y cree que apelando al fondo, con más endeudamiento, pueden tirar que esto no explote y tratar de ganar las elecciones
o qué bueno que haya algún plan B y que esta política económica de alguna manera siga. Alejandro, gracias por venir a charlar. Intuyo que el mapa económico va a hacer que te vuelva a llamar y volvamos a discutir estos temas. Bueno, cómo no, con mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos en Agencia Paco Urondo TV, quinto ciclo.